угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается на... Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro camino al mirador, en el cerro El Mirador de Antuco. Hoy día tengo acompañante también, el camarógrafo Diego Vázquez, más conocido como Diego Vázquez, que va caminando de espalda ahí a lo Michael Jackson, ojalá no se caiga. Y hoy les voy a hablar sobre la contingencia de la geopolítica actual del mundo, pero específicamente lo que está ocurriendo en Europa. Empecemos por hablar del contexto general. Lo que pasa principalmente en el mundo es que se está dando un reordenamiento mundial. Esto debido a que Estados Unidos últimamente ha perdido la primacía del poder mundial, su hegemonía. ¿Y por qué sucede esto? Principalmente porque su dólar está siendo atacado, está siendo reemplazado por otras alternativas, ya sea criptomonedas o monedas de países enemigos que están siendo más fuertes. ¿Y por qué el dólar también se está debilitando? Es porque la deuda de Estados Unidos cada vez está creciendo más y parece que nunca va a descender. Esta deuda es muy alta, seguro les voy a dejar aquí una imagen con los datos que explican mejor el por qué esta deuda es tan alta. Entonces, entendiendo esta crisis de deuda que vive Estados Unidos, podemos entender muchas de las crisis actuales. La crisis que se vive en Europa entre Ucrania principalmente y Rusia está a punto de desbordarse y transformarse de una guerra entre dos naciones a una guerra ya declarada entre la OTAN y Rusia, lo que nos abriría la puerta a una guerra ya de carácter continental e incluso mundial, y podría llegar, si Dios así lo quisiera, ojalá no lo quisiera así, a una guerra nuclear. ¿Por qué es que está pasando esto? Dirán ustedes. Es porque Estados Unidos no va a dejar que su supremacía mundial caiga en manos de su competencia como Rusia o China. Es por esto que Rusia, al estar atacando Ucrania, y si llegase a ganar esa guerra y llegase, por ejemplo, a seguir conquistando partes de Europa, se volvería más fuerte. Y por supuesto que Estados Unidos y sus aliados quieren detener eso,
ese avance. Entonces es por esto que se da un rearme en las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Un rearme que se está viendo en países como Suecia, países como Dinamarca, Noruega, y estos países que nombré son naciones que generalmente no estábamos acostumbrados a nombrar en escenarios de guerra. La guerra entre la OTAN y Rusia derivaría en un conflicto mundial, lo más probable, porque se activaría un sistema de acuerdos de defensa mutua, al igual como se activaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y estos acuerdos, por ejemplo, implicarían la presencia de China por el lado ruso. Lo más probable es que la presencia de Irán también, y otros países aliados a ellos. Por otro lado, de Estados Unidos se puede esperar que la OTAN obviamente se le una completa, y con esto países que pueden ser Australia, podría ser Japón y otros países aliados en Sudamérica, África, etc. Cabe destacar también que no solo está en problemas el mundo en la zona de Ucrania y Rusia, sino que también está el conflicto palestino-israelí. También tenemos tensiones en el mar de China, en el conflicto entre Taiwán y China. Y cada vez se están viendo más focos de conflicto. Es decir, que en cualquier momento se podría presentar que alguien tire un fósforo y esta situación explote. Lo otro que se puede decir es que recalcar que se está viviendo una carrera armamentista como no se había visto quizás desde la Guerra Fría, como no se había visto quizás desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Destacar también que aquí en Chile, por ejemplo, uno, ¿qué podría decir? Viéndolo desde una forma neutral, se podría decir que es el choque inevitable entre dos ideas hegemónicas que se disputan el poder mundial. Y nuestro país está lejos de esa hegemonía mundial. Por ende, nos toca ver qué va a pasar, pero sí nos va a afectar obviamente porque los precios de las cosas lo más probable es que tiendan a subir. Va a tender a subir sí o sí, para ser breve, el precio de las gasolinas. Eso sí o sí va a subir con una guerra de ese tamaño. Y ya subiendo el precio de las bencinas, por ejemplo, si subiera 3 veces lo que cuestan hoy, imagínense los costos que implicaría para la vida de las personas, de las empresas, esa tamaña subida. ¿Alguna pregunta, Diego? Nada, ¿Nada? por ahora no. Por ahora no. Y para cerrar, antes de llegar al mirador, lo peor que nos puede pasar en esta situación de debacle mundial, aparte de que Diego se caiga, es que haya una guerra nuclear. Eso realmente sería catastrófico. Llegamos al mirador. La comuna de Antuco y el río Laja de fondo. Como reflexión final, pienso en dos cosas con esta situación geopolítica actual. Una es cuando
leí el libro de Ray Bradbury, Las Crónicas Marcianas, y en él se relataba la historia de cómo la humanidad emigra al planeta Marte para salvarse de un desastre nuclear, de una guerra nuclear, que termina con la explosión del planeta Tierra, si mal no recuerdo. Cuando yo leí ese libro, lo encontré algo alejado de mi realidad actual. Yo ese libro lo debo haber leído en 2012, 2013. Y creí que, bueno, fueron los delirios de un caballero que vivió en tiempos de la Guerra Fría y que eso era bastante, por así decirlo, entendible de su parte, que él creyera que iba a pasar algo así, de esa magnitud. No le tomé mucho el peso en ese momento. Lo segundo es cuando vi la película Oppenheimer el año pasado en el cine, y Oppenheimer se pregunta si al crear la bomba atómica finalmente abrió las puertas para la destrucción del mundo. Y hay una escena en esa película en que sale el mundo ardiendo, donde hay una reacción descontrolada de la explosión de la bomba atómica y todo el mundo termina ardiendo. Y aquí ya, cuando vi la película, como que lo relacioné un poco más con la situación geopolítica actual, pero como que no me causó ninguna mayor impresión. Pero hoy en día, el riesgo es alto al igual que en la Guerra Fría y en la Segunda Guerra Mundial, de que se utilicen armas nucleares. Quizás no este año, pero en años venideros, de aquí a 5 años, quién sabe. Y reflexiono en qué pasaría si el día de mañana hay una guerra nuclear y realmente el mundo se destruye. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Economía del mundo antiguo, Grecia. Saludos. Gracias Diego, gracias por el apaño y gracias por no caerse. Me dijo delante que no tenía seguro de vida. Así que, o que no sabe si su seguro cubre caídas de cerro, pero menos mal no se ha caído hasta ahora. Ahora vamos a bajar. Adiós.